Bienvenidos a Escena Quad. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Carolina Escobar. Ella le vamos a hacer un par de preguntas sobre a lo que ella es especialista. Se trata más que nada sobre el diseño para la felicidad. Es un tema que ella lleva desarrollando ya varios años. En su maestría, la segunda maestría. Maestría en sostenibilidad, doctorado en sostenibilidad en la felicidad es el primero que se hace en el Reino Unido. Perfecto, y le vamos a hacer un par de preguntas sobre generalidades que pueden vincular esto con el diseño que realizamos aquí en el Quad. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por darme permiso de hacer estas preguntas. Y la verdad, vi tu exposición que hiciste en el piso 10 y es un tema muy fresco, muy fresco. La verdad, me imagino que mucha gente te llama por la frescura que tiene este tema, la novedad. Muy poca gente, pienso yo, han de profundizar de la manera en la que tú lo haces. Y es muy interesante porque nos comentabas que es un tema que solamente tú has trabajado a profundidad. Las referencias bibliográficas que nos dijiste eran tu trabajo. Es interesantísimo que alguien genere el contenido de cero. Sí. Así. Ajá. Hay varias personas que están empezando a abrir, pero sí creo que empecé como una pionera, y en el campo de la emoción, diseño para la emoción, hay algunas cosas que se mezclan, ¿no? Con diseño de la felicidad, pero creo que la diferencia de usos de términos, la emoción y la felicidad son muy distintos. Entonces, sí hay gente que alrededor está como trabajando en eso, pero no específicamente en felicidad. Ya, claro, desde que empecé, esto fue en el 2007, ya hay más personas que se están metiendo en el tema y haciendo abordajes distintos y etcétera. Ok, entonces fue como una tendencia que explotó. Yo creo que sí, yo creo que a raíz de estos reportes del Happy Planet Index, la gente empezó a interesarse y pues los gobiernos creo que cada vez están más preocupados por esto, ciertamente en Inglaterra, pero también en el Reino Unido hay mucha preocupación. Claro. Porque la gente parece estar cada vez más infeliz. En Europa pareciera que fuera una situación general. Sí, entonces cada vez llama más la atención. Entonces los investigadores estamos cada vez más preocupados sobre cómo se puede contribuir, pues desde distintas disciplinas. Y lo que yo traté de hacer fue unirlo con el diseño y ver, por supuesto, cómo podíamos ayudar. Wow, qué interesante, como que te ubicaste en el contexto en el que estabas y dijiste de qué manera puedo hacer que estas personas que están tan infelices, hasta un punto, entre comillas, claro, mejoren su calidad de vida, porque la felicidad tiene todo que ver con eso. Las emociones es la base de la calidad de vida. Totalmente. Como quien dice, no es lo que haces, sino cómo lo haces. Sí. Ok, dos preguntas, y es para darle contexto a las personas que no pudieron en la conferencia. Serían, ¿qué es para ti felicidad y qué es felicidad teóricamente dentro del diseño para la felicidad? ¿Qué es para usted? Bueno, la felicidad se compone de muchas variables. Es un tema muy contencioso porque no todo el mundo está de acuerdo con la definición de felicidad. Pero en mi investigación lo que encontré es que se puede definir o resumir. La mayoría de conocimiento viene del área de psicología positiva, de neurología y de antropología. Y lo que se puede concluir es que la felicidad es una mezcla de tres valores principalmente: la genética, la parte de donde naces también, la demografía, el contexto, y las actividades que haces día al día. Son como los tres grandes grupos. Y ahí es como una receta que, dependiendo de cómo seas, tu personalidad y las experiencias de vida y lo que haces, te lleven o no a ser más feliz. Y claro, a cada uno le gusta cosas distintas, más sal o más azúcar, etcétera. Entonces ahí en esa receta pues van variando las cantidades, pero los elementos básicos son esos tres. Y para mí creo que uno puede definir que felicidad es un sentimiento muy profundo, es un continuum, no es que en la felicidad no haya tristeza, claro. Pero es más bien la capacidad de pararse de nuevo, ¿no? Y de saber
tener un poco como el espacio de reflexión de que estás contento con la vida que has tenido, cuando piensa uno en su pasado, que está satisfecho con lo que hace y también que es optimista hacia el futuro, que en general tiene pues emociones positivas, ¿no? Pero nuevamente, muchas veces hay personas que pasan por etapas de su vida muy difíciles y igual cuando les preguntas si son felices, tienen la capacidad de reflexionar y de darse cuenta, sí, en realidad sí he tenido una buena vida y no me puedo quejar. Creo que eso es la mejor manera de definirlo. También es la perspectiva, ¿no?, que tiene cada quien, como que de repente te preguntan y se te olvida todo lo bueno. Es fácil omitir lo bueno y pensar en todo lo malo porque te marca más. Sí. Pero me imagino que es de cada persona, o sea... Es de cada persona. Ajá. Y es fuerte igual, es distinto que te pregunte, ¿tuviste un buen rato hoy o eres feliz hoy? A que te digan... Y piensas en ese momento en el que te tropezaste o se te olvidó el lápiz o cualquier cosa. Sí. Y hay un montón de investigación alrededor de ese tema, es un tema muy, muy serio, a pesar de que pensamos que... Pues, con los problemas que tenemos, ¿cierto? Con las guerras y la pobreza, etcétera, etcétera. Muchas veces pensamos, pero ¿por qué estamos dedicando recursos a pensar en la felicidad? Como que suena superficial. Pero cuando entiendes bien la definición y el contexto y que realmente ese es el motivo por el que uno se levanta todos los días, exacto, pues se empieza a ver la seriedad que merece el tema. Hiciste una pregunta muy interesante y siento que las personas que escuchan esto se la tienen que hacer. ¿Por qué razón se levanta uno todos los días y la gente te empezó a contestar? Para trabajar más duro, para ¿cómo se llama? Para... que no me regañen los papás. Para que no me regañen mis papás. Cualquier cosa, así, para darle de comer a mi perro. Pero la verdad es que tienes toda la razón, o sea, es la razón por la que te levantas cada día. O sea, en mi caso yo podría decir que la razón por la que me levanto cada día es porque me gusta interactuar con la gente. Y pienso que si me quedo acostado no voy a conocer a nadie, no voy a hablar con nadie, como en este momento tengo el placer, aprender de algo, o hasta yo hablar con la gente y que me escuchen. Esa es como mi razón de levantarme. Todos los días como que bueno, interactuar es uno de los elementos que contribuye a la felicidad. Somos seres sociales. Claro, y eso en un momento lo vamos a hablar más a profundidad, como qué elementos son los que provocan felicidad. Me interesa muchísimo ¿por qué decide, bueno, retomando un poco el tema de su decisión de la carrera? Porque mucha gente igual tuvo la duda así, que no, es que ¿dónde puedo tomar esa especialización o esa maestría en felicidad? Porque específicamente nos comentaste que el contexto, pero ¿de qué manera decides tomar la felicidad y meterla al diseño? ¿Por qué no ir por otro lado, como sociología, psicología? Porque en ese momento dices, el diseño y la felicidad van de la mano, y yo lo veo así, y voy a trabajar para que los demás lo vean. ¿Cómo está eso con esa seguridad? Porque se necesita seguridad para decir, quiero dedicar mi vida a hacer esto. Bueno, pues la respuesta más básica es que para mí despertarme todos los días o levantarme todos los días es una decisión, es un compromiso grande con lo que hago, creo. Y es como preguntarme ¿qué propósito tengo, ¿no? Y bueno, siempre me ha interesado muchísimo la parte social. Siento un compromiso muy grande por la parte social de nuestras culturas latinoamericanas. Y me parecía que en el diseño, que me encanta y lo quiero muchísimo, me encantan los objetos, pero me empecé a preguntar, bueno, en realidad, ¿cuál es el rol que juego yo como diseñador en estos temas más profundos, ¿no? ¿Cómo estoy yo contribuyendo o no a la felicidad o no de las personas? Y si piensas en la definición inicial del diseño industrial, nace o surge de la necesidad de satisfacer las necesidades básicas de las personas. Entonces empecé a revisar un poco, bueno, ¿realmente estamos haciendo esto a través del diseño? ¿Estamos satisfaciendo las necesidades? Y la felicidad pues es una necesidad básica, diría yo, o sea, todo el mundo merece ser feliz. Y me empecé a encontrar con investigación muy seria, distintos reportes, nuevamente el Happy Planet Index, que hablaban de cómo las sociedades se organizan y qué papel juega lo ambiental y lo material, y me di cuenta que
uno de los mensajes más claros es que el consumo material, la acumulación de dinero, no necesariamente conllevan a la felicidad. Y eso me hizo reflexionar mucho que como diseñadores, pues nosotros lo que hacemos es producir material. Producir en masa. Y de repente te preguntan, ¿cuál es la definición de diseño industrial? Y dices, es que es producir algo que le genere al cliente una emoción o algo así. Y hasta te contradicen y te dicen, no, es que el diseño industrial es producir algo industrialmente, que se pueda producir en masa. Y así es como que no para todo significa eso el diseño industrial. Sí, pues sí, exacto. Ajá, y depende en qué cultura estás también, ¿no? Y hay economías que se mueven hacia los servicios y eso. Pero igual la pregunta sigue ahí. Está padrísimo el diseño de servicios. Sí. La pregunta de todas formas está ahí. Y es, bueno, ¿y yo cómo voy a afectar la sociedad en la que me muevo o no? Al usuario, o sea, esa interacción desde que ya compras ese objeto en una tienda y te la llevas a tu casa y la usas, ¿cómo voy a afectar el día a día de esa persona? Y es ahí donde entra el rol del diseño de una manera muy fuerte, ¿no? Darte cuenta, bueno, ¿qué estoy promoviendo? ¿Qué valores? ¿Sí estoy contribuyendo a la felicidad o estoy diseñando productos o servicios que aíslen más a las personas de pronto o que no los contribuyan a accionar estos valores positivos? Y ahí de ahí nace el tema, ¿no? De empezar a ayudar a los diseñadores a entender que hay herramientas y que hay valores que pueden incluir dentro de su proceso de diseño, así como lo hace uno con antropometría, ergonomía, materiales, tecnologías de manufactura. Cuando estás diseñando algo piensas en todas estas cosas. La propuesta es, además de esas, pues también hay que pensar en estos valores, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque es muy fácil pensar en dar comodidad física, porque es fácil, bueno, no es fácil para nada, son años de estudio que aquí se siguen trabajando, pero es como sencillo pensar en qué manera va a estar cómodo, de qué manera puedo aportar a la comunidad física del usuario, pero de qué manera puedes aportar. Sí. Yo pienso, desde mi punto de vista, por supuesto, se necesita una gran capacidad para observar y poder, todo lo que dijiste, observarlo y darte la idea. Me imagino que así empezaste, o sea, observando y diciendo, es que por más que compra la gente, ¿de qué manera aporta su felicidad? Sí. ¿De qué manera se puede con el diseño eso? Porque como lo dices, ¿cuáles son los parámetros para decir esto aporta a la felicidad del cliente? Esto va a hacer que el consumidor pueda cumplir estos puntos que más abajo, que en un momento vamos a hablar, y le va a satisfacer esta necesidad que pocas veces presta atención el productor a ella. ¿Cómo dirías que se puede integrar? Pues nuevamente basándonos en la investigación que existe ya en psicología y ciencias sociales y antropología, etcétera. Finalmente uno conoce las sociedades que nuestros antepasados a través de los objetos que dejan, ¿no? Y entonces cuando empiezas a mirar todos esos estudios que te acabo de mencionar, se da uno cuenta que cada una de esas tienen valores distintos, y cuando empiezas a pensar en esos valores y los comparas con la investigación y la teoría de la felicidad, pues empiezan a encontrar puentes, ¿no? Links. Y eso fue el trabajo que hice, empezar a explorar cómo esos links se pueden traducir de manera tangible y de manera al alcance del diseño para que los podamos incluir. Entonces, por ejemplo, siempre me refiero a 9 características o accionadores de felicidad, en inglés les digo triggers, que son el consumo de materiales, el poco consumo de materiales. O sea, el diseño para la felicidad es más sobre experiencias, sobre generar experiencias de uso, y donde lo material es solamente ese vehículo, y esa parte material debe ser lo menor, o si existe, con un impacto muy pequeño en el ambiente. Una gran interacción social que va de la mano de lo que acabo de decir. El diseño de los servicios o productos que generes debe basarse más que todo en que haya una gran interacción. Eso proporciona muchísima felicidad. Satisfacer las necesidades básicas, obviamente. No necesitamos
consumir o seguir consumiendo más cosas que no necesitamos y que no te llevan a nada. Finalmente todas esas cosas se producen con un fin económico, pero el diseño para la felicidad, y obviamente yo siempre menciono que es la construcción de sociedades sostenibles, pues cuestiona eso, ¿no? Cuando estés diseñando, detente y piensa qué necesidades voy a satisfacer yo con esto. O sea, ¿es valor o es basura? Compartir productos y servicios. La idea de compartir también genera muchos espacios de felicidad, ¿no? Espacios de felicidad, esa palabra es como una totalmente clave. Sí. Por ejemplo, hay productos, objetos que compramos y solamente los usamos una vez al año. No sé, ¿qué te puedo decir yo? Un taladro o alguna cosa muy sencilla que porque no se puede compartir. Hay sociedades quizás socioeconómicamente más limitadas donde cosas muy costosas se comparten, por ejemplo una máquina de lavar, ropa o cosas así. Nuevamente se puede ver del lado positivo de la felicidad, pues que esas interacciones entre vecinos generan comunidad y espacios de compartir y de felicidad. Otro valor es vivir despacio, le llamo yo. Y la idea aquí no es que volvamos a las cavernas o nos olvidemos del mundo digital o de la tecnología, pero también nuevamente es de detenerse y pensar en qué estoy invirtiendo en mi día y por qué estoy tan estresado y por qué estoy corriendo todo el tiempo, y es eso, con eso me refiero a como vivir despacio, a proporcionar o a crear momentos de reflexión y de preguntarte eso también promueve muchísima felicidad, como es esto filosófico de gratitud. Ajá, sí, eso de hacer las cosas lento, porque cuando haces todo no te ha pasado obviamente de que te levantas tarde y te lavas los dientes, te peinas, te echas perfume y vas en el camino y dices, ¿sí me lavé los dientes? Exacto, porque no lo absorbes para nada. Ajá. Sí, entonces actividades de diseño donde uno pueda hacer que el usuario tenga sus espacios de reflexión y detenerse, por ejemplo cocinar, o de pronto prepararte un café donde la máquina se tome su tiempo, ¿cierto? Por eso nos gusta tanto detenernos a tomar algo, porque es un momento de detenerse. Es como una pausa y está perfectamente en tu día, encaja siempre, es como en la fila. Sí, y puede ser súper ocupado, ¿no? Y importante, y en fin, o sea, de nuevo vuelvo a decir que no se trata de que no vivamos en este mundo actual. También el otro valor, aquí ya voy en el sexto, es la idea de la educación y la salud holística. Aquí es un valor bastante complejo, pero creo que el mensaje principal es no olvidar el propósito de la educación y de la salud, y que hay que buscar curar las raíces de esos problemas más que poner curitas al final y mandarte un medicamento. Entonces creo que aquí nuevamente que tú crees en la sanación profunda y en el ¿cómo se llama? La razón psicosomática de los malestares, ¿verdad? Sí, y nuevamente el estrés y la ocupación y etcétera. Entonces, por supuesto, sí, son los padres del malestar psicosomático. Sí. Entonces nuevamente cuando estés diseñando podrías detenerte a pensar, bueno, con esto que estoy generando, si estamos aprendiendo, si estoy contribuyendo a la salud o no, y cada una de estas cosas que estoy mencionando se pueden ver o tratar de incluir en todos al mismo tiempo en un proyecto de diseño, por ejemplo que estás tratando de diseñar una nueva máquina de café, o en algo específicamente de los valores que estoy mencionando. Es un poco difícil de explicar sin poder mostrar a las personas que están escuchando, pero si estás trabajando en el tema de la salud, por ejemplo, entonces te puedes enfocar simplemente en esta que acabo de mencionar. Por supuesto. Cada uno de holístico, estos valores. Regresando antes de, ¿podrías definir holístico para las personas que no están familiarizadas con el término? Holístico es pues pensar en esta parte sistémica. De nuevo, no es tratar de pensar que no simplemente se trata de resolver el impacto final o el dolor de cabeza, sino la raíz que hay detrás de eso. A eso me refiero con holístico. Es que no se trata de lidiar con los problemas desde su raíz, sino desde la consecuencia. Por supuesto. Entonces, tu postura es que podríamos sanarnos a nosotros mismos con un producto o con la ayuda de un producto, con la ayuda de ¿de qué manera?
No, más bien como que todos estos valores que he mencionado hay que tratar de incluirlos. Entonces, por eso te digo, se pueden o tratar de un proyecto específico donde todos entran o hay algunos en los que no sean importantes, pero cada vez que hagamos el ejercicio de diseñar vale la pena preguntarse, ok, estoy invitando a la interacción social, estoy ayudando a compartir, estoy educando de una manera holística o no. Es un proceso de checklist, de pensar, para tratar de corroborar si lo que estás diseñando realmente contribuye o no, ¿sí? Okay. Es como un proceso de eso. Debo mencionar nuevamente que cada uno de estos valores se desprende un montón, o sea, cuando uno habla de interacción social, pues hay montones de variables dentro de eso, todos ¿no? los tipos son como de interacción títulos. Social. Entonces, parte del trabajo que yo he hecho es tengo como una serie de tarjetas, se podría llamar, o de catálogos que se enfocan en cada uno de estos variables. Y las ramas que desprenden de cada uno. Es como una herramienta de diseño. Entonces son como unas cartas de este juego de cartas, ¿no? Como no sé uno, le llaman ustedes, como la baraja. Sí, o la baraja. Cada uno tiene un título y dentro de ese título hay un montón de opciones que te ayudan a explorar ese tema. Okay. Entonces es muy complejo resumirlo sin poder mostrar. ¿Podrías decir un ejemplo de algún producto que te parezca que abarca, aunque sea un par de valores de los que tú usas para trabajar? Pues, por ejemplo, hoy en día tenemos Airbnb, es un sistema de servicios muy famoso. Tiene cosas buenas y tiene cosas muy malas, pero por ejemplo puede uno rescatar así rápidamente que el hecho de que invite a las personas a compartir donde vive y ofrecérselo a otras personas que están de paso por una pequeña cantidad, está generando el compartir, está satisfaciendo una necesidad básica que es la de un techo, ¿no? Una vivienda es una necesidad básica. Okay. Te invita al poco consumo material, porque en vez de que la misma persona tenga que comprar una cama y etcétera, simplemente estás compartiendo. También porque los dueños de esas iniciativas son vecinos y son personas como nosotros, no son organizaciones, son hoteles, exacto. Entonces, nuevamente estás generando comunidad, que es otro de los valores de la felicidad que no había mencionado, es generar comunidad. Y el último valor, que es el de la actitud proactiva del ciudadano, también se ve en este ejemplo que acabo de mencionar, porque estás dándole como el control de este tipo de iniciativas a los ciudadanos comunes y corrientes y no necesariamente depender de empresas o grandes multinacionales, etcétera. Entonces es un ejemplo, nuevamente digo, no es perfecto, pero por lo menos creo que es más positivo, que haz tic en muchas más cosas que simplemente como turista ir a quedarte en un hotel. Claro, y algo como la palabra clave para mí viene siendo comunidad y interacción también. Porque sí, definitivamente hay muchos productos que nos aíslan muchísimo. Estar todo el tiempo, y cada vez es más fácil con la tecnología avanzando, de trabajar en casa, no salir de casa para nada. Exacto. Pedir todo el tiempo, y yo creo que uno se podría quedar recluido, pero a mí me ha pasado, o sea, que me quedo un fin de semana completo porque tengo todo lo que necesito y estoy trabajando. Exacto. Y te da como fiebre de la cabaña, y es como, Dios mío, y como si te picara todo el cuerpo así de sí, y es difícil, claro, y bueno, no está bien, mientras uno está joven también puede tener esos espacios de reflexión y decir, no, voy a salir, voy a hacer. Pero hay personas que quizá porque tengan alguna condición crónica de salud o simplemente porque ya son mayores de edad, tal vez no se puedan mover. Favorito aquí. Y entonces nadie está cerca para darles la mano. Entonces ahí podría, digamos, uno diseñar un servicio, que te digo yo, de entrega de comidas saludables, donde jóvenes vayan y visiten a estas personas que quizás no pueden salir de casa y los acompañen a cocinar o a comer. Claro, y entonces comparten por lo menos 1 o 2 horas juntos y no están tan solos y aprenden el uno del otro, etcétera. Ese es otro ejemplo, lo acabo de diseñar aquí hablando. Así salen. Sí, pues claro, hay un montón de casos de estudio similares a los que estamos mencionando, pero de eso se trata. Se trata de diseñar ideas que no necesariamente se basen en el objeto individual, sino en esto, en proporcionar y crear estos espacios de
de comunidad. Y ahí es donde encuentras otra vez la respuesta de por qué es que países como los nuestros latinoamericanos, que son muy recursivos y donde lo material no es lo más principal o no existe esa riqueza. Me encanta material. esa palabra, recursivo. Sí, recursivo y creativo, porque es que nos va tan bien. Sacamos de la tierra lo que haga falta. En serio, Sí, somos, o sea, sí. encontrar el recurso donde Sí. Y se ayuda lo uno del aparecemos. Claro. Ya para terminar, ¿nos podrías hablar un poco de qué manera ubicas tú esto en el equipamiento público? Porque la comunidad tiene mucho que ver, y hablando con un arquitecto hace poco estábamos así de que tenemos que diseñar un espacio de reflexión últimamente en la materia y así. Y me dijo, es que la comunidad da seguridad. O sea, cualquier lugar donde tú pongas un espacio público y estás solo, nadie va a ir porque se siente inseguro. Pero Sí. si hay concurrencia, se va a llenar porque Sí. la comunidad y la gente se vuelve vigilante Sí. de los espacios. ¿Cómo de qué manera embonas tú el equipamiento público con esto de la felicidad? Porque estar al aire libre te genera eso, el estar respirando el viento, estar respirando aire fresco, te va a ayudar, pero ¿de qué otra manera podrías implementar estos principios a los espacios públicos? Sí. Pues creo que lo hemos mencionado ya en lo que hemos hablado, pero todo lo que tenga que ver con equipamiento público me imagino que puede mirarse a través de esta lupa, ¿no? De estos valores que acabamos de mencionar y pensar, bueno, de qué manera estamos invitando a que las personas usen estos espacios de una manera lenta, por ejemplo, o cómo podemos motivar a que el parque no esté vacío, sino a que genere comunidad. De pronto ponemos unos juegos o algo así, de pronto algún tipo de comunidad se reúne ahí para hablar de política y entonces invitar a que el ciudadano sea más activo en la decisión sobre si debe haber sillas o no en este parque, o no sé, me estoy inventando cosas, pero pues es así, es incluyendo estos valores dentro de ese ejercicio. Por supuesto. Se aplica a cualquier disciplina, creo yo. Ok, cuando te preguntaron en tu ponencia, ¿dónde podían consultar? Nos diste un par de referencias. Estas, o sea, si las pudieras decir, de todas maneras yo las voy a vincular a la información que se va a poner abajo en el video, así que si estás escuchando esto, puedes checar la información para consultar esto que la doctora nos recomendó el otro día. Bueno, a ver, tal vez lo más fácil es mirar publicaciones académicas. La más importante que resume mi doctorado se llama A New Design Framework to Build Sustainable Societies. Es muy larga, pero te lo puedo pasar. Una manera más sencilla es quizás hacer una búsqueda en Google o algo así con mi nombre. Y Carolina Escobar. Build Sustainable Societies. Society, sí. Okay. Y entonces ahí aparece en internet también. Hay un grupo, bueno, una plataforma que se llama ResearchGate. Ajá. Ahí, pues si uno se mete ahí y buscas con mi nombre, nuevamente va a salir. Pero si pones mi nombre, Escobar Tello, Carolina y Design for Happiness, seguro que aparecen PDFs de cosas que se pueden bajar. Bueno. El que mencioné es el principal, pero hay otros con otros autores también que hablan sobre educación y felicidad, o usar códigos culturales para ayudar a posicionar el diseño sostenible. Y ahí va. Es muy interesante, sobre todo para mí lo apasionante en esta carrera o en este viaje de aprender sobre esto y cómo meterlo en el día a día del diseño fue darme cuenta que entre más utiliza uno estos valores de felicidad, más estás ayudando a generar estas sociedades sostenibles. De eso se trata, creo yo. No van, o sea, van de la mano. Okay. Van de la mano. Entonces quizás la felicidad es un vehículo más, ¿cómo se puede decir eso? Que nos llegue más cerca al corazón a cada uno, que decirle a alguien tienes que portarte bien para ser más sostenible, ¿cierto? Yeah. Pero si le dices este producto te puede ayudar a vivir de una manera más feliz, pues de pronto vendemos más. Ok, definitivamente eso también es muy importante. Doctora, Vale. Muchísimas gracias por su tiempo. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Ok.